Ahora sí, ¿me escuchan? Ok. Manuel, Jacqueline, ¿me escuchan? Ok, gracias. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal día? Espero que hayan tenido un buen día. ¿Sí? Bueno, una noche deportiva, pero no muy buena también, dicho sea de paso, creo. Así que, bueno, son parte de los deportes, ¿no? Jugar para saber también, en algunos casos, saber perder, pues, ¿no? Si se da, si se da. Bueno, jóvenes, vamos a hacer, bueno, hoy día no ha ingresado aún ni Jorge Luis ni Exxon, ¿no? Uno de ellos, Exxon, me dijo que iba a entrar a 7:30 y Jorge Luis, bueno, ojalá que pueda ingresar en los próximos minutos, ¿sí? Ok, vamos a compartir la pantalla. El día miércoles vimos lo que era la introducción al comercio internacional, ¿no? ¿Se acuerdan? En breves minutos vamos a hacer un repaso de lo que vimos ese día, ¿no? ¿Se acuerdan? El tema del comercio, cómo nacía el comercio, ¿no? Con la fuerza animal, uso de herramientas, las cosechas fueron mayores, hubo un mayor intercambio de productos, la medida de cómo comercializaban fue a través del trueque, ¿no? Hubo también navíos, ¿no? Ya en esos años hubo mayor intercambio comercial, sobre todo cuando comenzó a colonizarse, ¿no? Europa, fue hubiendo envío de más mercancía. Arriba, que se mueva la presencia, sin embargo, a ver, a ver, Exxon ha entrado, pero Exxon está al costado con el televisor. Exxon, buenas noches. Buenas noches, profesor. Vas a estar escuchando el partido. Por favor, escúchalo nomás, porque si no, no vas a atender nada, Exxon, ¿sí? Por favor, porque el audio se está filtrando. Ya, listo. Se está filtrando, Exxon, ¿sí? Así que mejor o estudias o ves tu partido, uno de dos, porque se filtra el audio. Gracias. A ver, me sacó la hilación. Vamos a otra vez recapitular el tema de la introducción al comercio. Ahí estamos indicando que habían navíos, ¿no? Al final del siglo XVIII hubo intercambio de mercancías, de productos, ¿no? ¿Qué más hubo? Una reorganización económica a través de entidades mundiales como el GAC, en el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? El Perú también, ¿no? A finales del siglo XIX tuvo entre el guano de la isla, el salitre, el algodón, ¿no? Los pilares de su comercio en esos años, ¿correcto? ¿No? ¿Ok? Entonces, hubo intercambio comercial con países europeos. A raíz del nacimiento de esos intercambios comerciales, se dan de los más usuales, eran la importación para el consumo y la exportación definitiva, ¿no? Ya habíamos mencionado un ejemplo de lo que es una exportación definitiva, ¿no? La exportación es cuando sale la mercancía de aquí del Perú hacia el exterior como una venta y cuando ingresa la mercancía entra para la importación para el consumo, ¿no? Una mercancía que viene del extranjero hacia el Perú
y aquí va a ser comercializada, ¿correcto? Entonces, también habíamos indicado que había documentos, ¿no? Habían documentos usados en el comercio exterior. Ya habíamos mencionado algunos de estos documentos, siendo de los principales los documentos comerciales, documentos para el transporte, administrativos y documentos financieros, ¿correcto? Dentro de los documentos comerciales habíamos mencionado a 5 de ellos, ¿de acuerdo? ¿No? La factura comercial, la proforma, la orden de compra, el packing list y el certificado de origen, ¿no? Habíamos dado un concepto de cada uno de ellos, inclusive algunos ejemplos también, ¿no? La factura comercial, ¿no? Que les pide el vendedor y en la que se indica todas las condiciones de la venta, ¿no? Incluyendo, entre otros, el precio de la mercancía, ¿no? La proforma es un documento provisional que la emite el vendedor, ¿no? En la que indica también las condiciones en las que pudiera suceder una venta. La orden de compra la emite el comprador, ¿no? Hacia el vendedor, donde es un documento interno donde se acota las condiciones de pago. El packing list es un documento en la que está los pesos y cantidades de las mercancías a vender. Y el certificado de origen, un documento expedido por una entidad autorizada, ¿no? El país que va a vender, ¿no? Para dos temas. Uno, para acreditar el origen de la mercancía y el otro es cuando, dependiendo del tipo de mercancía, se va a aplicar alguna preferencia arancelaria. Es decir, ese producto va a pagar menos tributo. ¿Correcto? Habíamos mencionado dentro de los documentos de transporte o para el transporte, ¿no? Habían marítimo, aéreo y terrestre, ¿no? Pero, ¿qué eran los documentos? ¿No? ¿Cuáles eran las razones de su importancia? Eran 4. El tener el documento es prueba de la recepción de la mercancía por parte de quien va a trasladar la carga, la mercancía. Es la existencia de un contrato de transporte. ¿Se acuerdan? La parte de atrás que le había indicado, esas letras pequeñitas, eso es el contrato de transporte, ¿no? Yo contrato a alguien para que me traslade la mercancía, todas las condiciones de ese traslado están en la parte de atrás de este documento, ¿no? ¿Qué más? Con ese documento uno puede retirar la carga, uno puede retirar la mercancía de donde esté esa carga, ¿no? La mercancía de donde esté. Me parece que tengo acá en impreso los documentos para mostrárselos, quizá a veces los mostré, ¿no? Aquí está, justamente, ¿no? Se los mostré en la pantalla. Acá está la factura comercial. Esta es la factura comercial, la que puse en la pantalla. Acá está la factura comercial. La pueden visualizar. Igual se lo voy a colgar. Esta es una factura comercial y aquí están todas las condiciones de venta, ¿no? ¿Quién vende? Aquí está su nombre y a quién le vende. Todo lo demás son datos que debe contener la factura comercial, ¿no? Cantidad, el precio, ¿no? Qué mercancía es, número de factura, una fecha, etc. Y aquí está el documento, en este caso es transporte marítimo, ¿no? Y en la parte de atrás de este documento, miren ustedes, con letras pequeñitas, están todas las condiciones del contrato de este documento. Con este documento se retira la mercancía de donde esté.
si está en un almacén, si está en el puerto. ¿Sí? En la siguiente pantalla habíamos indicado cuáles eran los documentos. Si es marítimo, es el Bill of Lading o más conocido como BL. Si es por carretera, la carta aporte, ¿no? CPT. Y si es por ferrocarril, la carta aporte sí. Si es aéreo, la Airworld Bill o guía aérea. ¿Sí? Mayormente usados lo que es el BL y la guía aérea, ¿no? Los más usados. ¿Sí? Y por último, habíamos mencionado los documentos administrativos, ¿no? Como por ejemplo los permisos para las mercancías restringidas, las certificaciones de sanidad, las certificaciones de calidad y otras certificaciones, ¿no? ¿Sí? Habíamos indicado cuando una mercancía es restringida necesita cierto tipo de permiso, ¿no? Las certificaciones de calidad también, si es una mercancía que necesita algún tipo de registro sanitario, por ejemplo. Y dependiendo del producto, también puede ser exigido un certificado de calidad o de análisis. ¿Para qué? Para verificar el grado de pureza que pudiera tener. Sobre todo cuando son insumos, las empresas solicitan ello. ¿Correcto? Aquí nos habíamos quedado antes de continuar con los mayores documentos. Porque ya los otros son documentos financieros. ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna consulta al respecto? He hecho un breve resumen de lo que vimos ese día, en caso tengan alguna duda. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, Jacqueline. A ver, Jacqueline me dice, ¿dónde puedo ver qué mercancías son restringidas y qué documentos necesito? Ok, Jacqueline, eso no hay problema, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eso está acá dentro del temario, ¿ya? Dentro del temario está ver las mercancías prohibidas y con restricción, tanto para ingreso o salidas en el Perú. ¿Alguien ha entrado como Maribel Vega? Buena. Maribel Vega, alumna del módulo. ¿No es de aduana? Módulo de gestión aduanera, técnica aduanera. Gestión aduanera y logística. A ver, vamos No. un momento, por favor. Voy a entrar a ver si estás No, matriculado. me manda otro entonces. No sé si estás matriculado. A ver, jóvenes, un momento para visualizar. A ver si la señorita está o no matriculada. A ver. Módulo asistencia. A ver. Maribel Vega. Maribel Vega Ramírez.
No tengo a nadie inscrito con ese nombre, ¿eh? Ya salió, parece que se ha equivocado la señorita. Jacqueline, te decía, vamos a salir de aquí, que vamos a ver eso en la próxima clase, ¿no? No hay ningún problema. Lo que he hecho es mencionarlo, y lo que vamos a ver en la próxima clase son las entidades que lo restringen y los principales productos restringidos. Y también les voy a colgar todas las mercancías, toda la relación de mercancías restringidas y prohibidas también para que sepan, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Que ver, ya que... Ok, ok, Jacqueline, no hay problema. Después, si gustas, me indicas a ver qué tipo de producto es. De repente te puedo dar ahí algunos tips para que indiques ello, ¿ya? No hay problema. Esa parte, si gustas, y podemos ver ese caso, ¿correcto? Ok, jóvenes, entonces vamos a ver los documentos financieros, ¿ok? Ojo, no me han hecho preguntas. A partir de las 8 de lo que hemos visto, voy a comenzar a preguntar, ¿ya? Es una forma de evaluarlos también. En todo caso, entiendo que han entendido, comprendido, entonces estoy muy a gusto, ¿no? De ello, para poder preguntar, ¿sí? Hasta donde avance y después voy a preguntar, ¿correcto? Entonces, ok, documentos usados en el comercio exterior como lo que es la lista de embarque. A ver, la lista de embarque y diferente a un aviso de expedición. A ver, una lista de embarque diferente a un aviso de expedición, una lista de embarque. A ver, una lista de embarque, acá lo tenemos. A ver, y un aviso de expedición. Lo que pasa es lo siguiente, que son documentos similares, pero uno es usado en el transporte marítimo y otro puede ser usado en el transporte marítimo y aéreo también, ¿no? ¿Sí? Entonces, la lista de embarque recoge el contenido y número de bultos de la expedición, es decir, aquellos que van a ser expedidos, ¿no? Solamente para transporte marítimo, por eso le llaman embarque. Y cuando dice en todos, quiere decir tanto para aéreo, marítimo y terrestre, el aviso de expedición, documento de información al destinatario. Solo ese es usado, puede ser para marítimo, puede ser aéreo, puede ser para terrestre. ¿Sí? Esa es la diferencia, por eso que lo he resaltado ahí en color negro. ¿Ok? Muy bien, muy buena pregunta, Jacqueline, ¿eh? Muy buena pregunta. Atento. Ok, entonces, dentro de los documentos financieros, ¿sí? Ahí hay 4 documentos. A ver, Jacqueline, ayúdame por favor a lo que está en la pantalla. Jacqueline. Ya, a ver, Jacqueline está ocupada, creo. ¿Me escucha, profesor?
Lo que te escucho es un silbido ahí de un comercial, me parece. A ver, yo voy a seguir con la clase. No hay problema. No hay problema, ya, yo voy a hablar. Ya, profe. ¿Ok? Por favor, si están con el televisor, la radio, traten de bajarle el volumen porque si no se acopla el sonido. ¿Sí? Gracias. ¿Ok? Ya salió EXO. Seguramente que está ocupado con otros temas. Bueno. Ok, entonces tenemos la carta de crédito, el switch bancario, la transferencia y las garantías, ¿no? La carta de crédito dice que es un instrumento de crédito por el cual un banco se compromete por orden de su cliente a poner a disposición de un beneficiario con quien no tiene ninguna relación contractual una determinada cantidad de dinero, generalmente por medio de otro banco, haciendo entrega de un documento llamado carta de crédito, ¿no? Ok, entonces un banco emite un documento por orden de su cliente, ¿no? Y se la da a una persona o a alguna empresa, ¿no? Ese documento se llama carta de crédito. Lo avala su cliente, ¿no? Una carta de crédito normalmente usado en el comercio internacional. El SWIFT bancario es el documento que identifica a una entidad, ¿no? Que esa entidad, con esa codificación, se realizan lo que son las transferencias, ¿no? ¿Y qué es una transferencia? Documento que acredita el pago de una transacción mediante una operación realizada en una entidad financiera. Yo hago una transferencia bancaria, ¿no? Y, es decir, hago un pago, lo hago al exterior. Ello tiene una codificación, tiene un número. Ese número, normalmente, cuando son operaciones que se realizan de aquí del Perú hacia el extranjero, la SUNAT en algún momento solicita esa codificación, ese número, ¿no? Ahí nos hacen mención a ello mediante el SWIFT bancario. ¿Y qué cosa es una garantía? En el tema financiero, un contrato por el que un garante respalda la deuda de un acreedor para los pagos a un inversor. Es decir, alguien garantiza, ¿no? Alguien respalda la deuda de otra persona ante un inversor. Por ejemplo, ¿no? Para operar una agencia de aduana, por ejemplo, ¿no? El agente de aduana tiene que colocar una garantía a nombre de la SUNAT. ¿Y a quién le solicita? Le solicita al banco de su preferencia, con el banco con el cual tiene movimiento bancario, ¿no? Y le dice al banco, banco, necesito una garantía porque la SUNAT me lo exige. El banco le dice, perfecto, yo te doy la garantía a nombre de la SUNAT, ¿no? Pero yo te voy a cobrar algo, lógicamente, ¿no? Una comisión y me vas a tener que dejar de repente alguna prenda, ¿no? Algún bien mueble para garantizar cualquier problema que pueda suscitar, ¿no? Eso es lo que se denomina una garantía. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esos son documentos generales que hay en el comercio exterior, joven, ¿no? Documentos comerciales, administrativos, financieros y otros documentos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en una operación aduanera de exportación, ¿qué documentos adicionales pueden haber a los que ya hemos visto? Para que ustedes vean en una operación aduanera, ¿no? En una operación de exportación, por ejemplo, ¿qué hay? En un primer momento, hay una factura comercial de exportación, una guía de remisión y una reserva de espacio llamada booking. La factura comercial ya usted la conoce, un documento, ¿no? Emitido por el vendedor,
en este caso de un exportador peruano, en la que coloque el precio, condiciones, tipo de mercancía, etcétera, a su cliente allá en el extranjero. ¿Qué es una guía de remisión? Un documento que expide el transportista, ¿no? Aquel que va a trasladar la mercancía, por ejemplo, desde su local hasta el puerto, ¿no? Sí. ¿Cómo sustenta ese traslado? Mediante la guía de remisión, ¿correcto? Entre otros detalles, va a tener qué empresa de transporte va a trasladar, qué conductor y qué cosa está trasladando también. Y la reserva de espacio o booking, que es la palabra en inglés, es el documento que expide el agente de carga a solicitud de un cliente que quiere exportar, ¿no? Oye, necesito exportar prenda de vestir, le dice el cliente a su agente de carga. Por favor, búscame un buque que salga en promedio el 15 de diciembre para que llegue la primera semana de enero, pues a México, en promedio. El agente de carga se encuentra de buscar un buque y más o menos les encuentra las fechas. Ok, te voy a mandar tu reserva, ¿no? De espacio, es decir, te voy a reservar un sitio para ese buque tal fecha. Listo. Eso se le llama booking. Con ese documento, el agente de aduana y el transportista van a ir al almacén para retirar normalmente el contenedor vacío cuando es una exportación que se va a realizar en contenedor. Ese es en un primer momento. En un segundo momento, hay más documentos. ¿Cuáles son? Ticket de balanza, la DAN provisional, autorizaciones si hay mercancía restringida, documento de transporte y finalmente la DAN definitiva de exportación. ¿Qué es el ticket de balanza? Es como la carga va a ingresar a un depósito, va a pasar por una balanza, ¿no? Entonces, en camión va a pesar. Ese ticket que emite, esa garita ahí donde va a pesar, es un documento válido, porque es un documento con un peso que va a arrojar ese ticket, ¿sí? Cuando hablan de una DAN, están hablando de la Declaración Aduanera de Mercancías, es decir, cuando el cliente le da a su agente de aduana todos estos documentos para que ingrese a un sistema e envíe la información a la SUNAT, ¿no? En este caso de una exportación, le va a dar la guía de remisión, le va a dar seguramente la factura, le va a dar su reserva de espacio. Si es mercancía restringida, tendrá un documento también de restricción. Y el documento de transporte si fuera marítimo o si fuera aéreo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, tengo una pregunta. Ok. Alinsu. Sí, una consulta. Usted ha dicho DAM, o sea, habla de que cuando estaba hablando de ese documento, hablaba de que era el conjunto de los documentos anteriores, ¿cierto? Ok, O es un claro. documento adicional. Es un documento generado a partir de los documentos que mencioné. Por ejemplo, estamos hablando de la guía de remisión, del booking y de la factura, ¿no? Esos O documentos. sea, unifica los datos. Correcto, a ver, por eso te explico. La DAN es la Declaración Aduanera de Mercancías, lo que anteriormente era la DUA, ¿no? Hace años era una DUA, ahora es una DAN. La gente de aduana, al recibir estos documentos, en el caso de una exportación, lo que hace es ingresarlos a un sistema y esa documentación se envía electrónicamente a la SUNAT, ¿no? La SUNAT procesa y genera un número. Ese número se le llama número de la DAN. Ya está, nació la DAN, hasta la DAN de exportación, ¿no? Entonces es un documento. Por ejemplo,
Aquí tengo el formato, ¿no? Declaración aduanera de mercancía. Lo estoy dando los conceptos, pero no se preocupen que eso lo vamos a ver, ¿sí? Sino para que ya vayan ustedes obteniendo este tipo de información. Dice aquí, declaración aduanera de mercancías, y hay un formato, una serie de datos. Así como hay una DAN en la exportación, también hay una DAN en la importación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya ustedes se van ubicando, ¿no? En el tema del comercio, poco a poco ya se están estableciendo, ¿no? Cómo nació el comercio, ¿no? Cómo se genera, cuando sale una mercancía es una exportación y hay todo un proceso, y cuando va a ingresar de mercancía es una importación y también hay un proceso. Aquí ya tienen ustedes un mecanismo en su cabeza. Ok, y también hay documentos que intervienen, generales, documentos financieros, documentos administrativos, ¿no? Documentos administrativos, financieros, para el transporte y administrativos, por ejemplo, habíamos indicado, ¿no? Entonces, en una ya operación de exportación se generan documentos adicionales. Cuando veamos importación, por ahí habrá uno que otro documento adicional, pero eso es en su momento. ¿Sí? Okay, entonces, ese es ahorita solamente tema de documentación, nada más. ¿Sí? Ok, una vez que terminemos el tema de documentación, vamos a ver lo que en algún momento ustedes seguramente han escuchado, que son los Incoterms, ¿no? Los términos internacionales de compra, ¿no? ¿Sí? Es un lenguaje único, universal a nivel internacional. ¿Cómo se pacta un Incoterms? Son reglas en el comercio internacional que hay. Y es básico que ustedes lo conozcan, lo sepan, porque en algún momento seguramente ustedes pueden efectuar una compra o una venta. Y hay que conocer los términos de venta que se va a negociar. ¿Sí? ¿Ok? En un tercer momento vamos a tener, a ver, Allinson. Ok, a ver, una DAN provisional y hay una DAN definitiva. Lo que pasa es que cuando se hace la DAN, cuando se envía la DAN provisional que le llaman, se le envían con los datos básicos que se tienen en ese momento, ¿no? Con los datos básicos. ¿Y cuándo será una DAN definitiva? Cuando ya la mercancía salga del país, se vaya a su destino. Recién en ese momento, después de unos días, la naviera va a emitir el documento de transporte final, ¿no? Entonces le va a emitir un documento de transporte final y va a ir ese documento de transporte va a ir con un número y va a ir con un peso. Y ese es el peso con el cual salió por la balanza del puerto. Entonces, en la DAN definitiva, lo que se va a hacer es agregar esos datos, ¿no? Se va a agregar el número del PL, se va a agregar el peso, va a modificarse y quizá por ahí algún dato adicional que puede ser en la descripción, agregar algún código, ¿no? Son datos que se agregan solamente. Pues eso que ya se llama la DAN definitiva. Cuando ya la mercancía salió del país. Se dice cuando la nave zarpó con la mercancía. ¿Eh? A eso se denomina ya la DAN. Ahí me mencionaba algo. Y en un tercer momento son documentos que ya ustedes han visto. Hay una lista de empaque, certificado de origen, certificado de análisis, certificado de calidad, y puede haber un documento adicional según el vínculo contractual, ¿no? Puede haber un contrato. Son documentos adicionales que pueden haber
según el tipo de mercancía, ¿no? Ahí está. Lo he tratado de graficar, ser un más entendible. Un exportador, ¿no? Emite la factura comercial, el transportista la guía de remisión, ¿no? El certificado de origen, ¿no? Cuando es una venta, ojo, de aquí del Perú hacia el exterior, ¿no? Emite la lista de empaque y por ahí algún otro documento según el tipo de mercancía. El transportista local, ¿no? La guía de remisión transportista en el traslado. El agente de carga internacional, ahí está, ¿no? El booking, ¿no? El booking, la reserva de espacio. Después va a emitir el documento de transporte, según sea aéreo, marítimo o terrestre, bill of lading, airward bill o carta porte, ¿no? El agente de aduana va a efectuar la DAN provisional y después va a generarse la DAN definitiva, ¿no? ¿Quién más interviene aquí? Interviene el depósito temporal porque es donde va a ir la carga, ¿no? Que emite el dique de balanza, ¿no? Eso emite. La SUNAT interviene también, la SUNAT interviene, ya saben ustedes que la SUNAT es la que supervisa, ¿no? Controla, fiscaliza todas las operaciones aduaneras, ¿no? La SUNAT interviene solamente verificando que los datos generados en la DAN estén correctos, ¿sí? Y por último, el puerto donde va a ir la carga, ¿no? También hay un dique de balanza, ¿no? Por donde se pesa la mercancía, ¿correcto? Que normalmente es al ingreso del puerto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con eso terminamos lo referente a documentos, ¿no? A documentos comerciales en el contexto del comercio exterior, ¿sí? ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí, jóvenes? Alinson, Emanuel o Jacqueline. Alinson y Jacqueline están atentas. Emanuel, no sé si se estará atento o seguirá viendo, Emanuel. Ah, ya, ok. Emanuel está interviniendo. ¿Se entendió, Emanuel? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, Emanuel. Muy bien. Listo, entonces. Quedó claro esta parte y vamos a visualizar lo que vamos a ver, lo que son los 5 TERS. Ahorita explicamos, Jacqueline, ello. Incoterms, vamos a abrir la pantalla. Listo. A ver. Jacqueline quiere ver la parte de la garantía. Está la garantía. Documento de transporte. Certificaciones. Ok. Ahí está Jacqueline. Lo que es la garantía, ¿no? Perdón, por ejemplo, la garantía más usada a nivel comercial es la carta fianza. Una carta fianza la emite quien la emite una entidad bancaria, ¿no? Les había indicado, por ejemplo, un operador que quiera trabajar tiene que tener la autorización de la SUNAT, ¿sí? Por ejemplo, un agente de carga quiere operar, tiene que tener, entre otras cosas, requisitos que pide, autorización de la SUNAT, tiene que tener una garantía. ¿Cómo obtiene la garantía? ¿Cómo obtiene su carta de fianza? Él va al banco,
de su preferencia, con el banco con el cual tiene movimientos bancarios, ¿no? Le toca la puerta, le dice al banco, ¿sabes qué? Necesito una línea, perdón, una carta fianza de $50.000. Eso es lo que me está pidiendo la SUNAT, ¿no? Entonces, le dice, ok, tú eres buen cliente, buen pagador, no hay ningún problema. Ojo, mensualmente me vas a tener que pagar una comisión por emitir el documento. No hay ningún problema. Y una prenda, un bien mueble como prenda. Ya no hay problema. ¿Listo? Acá hay, por ejemplo, pongo como prenda, tengo 3 vehículos, ¿no? Modernos. Los 3 vehículos en valor $60.000 cubren toda la posible deuda que pueda generar. ¿Sí? Entonces el banco le entrega a nombre de la SUNAT. ¿Qué hace la gente de carga? Le entrega a la SUNAT la garantía. ¿Sí? SUNAT, acá está la garantía. Si yo en mi trabajo incumplo, tengo alguna multa grande, algo que no debo hacer, ¿qué hace la SUNAT? Toma esa garantía y se cobra esa deuda que puede generarse. Por ejemplo, ¿no? Puede haber alguna multa en la cual esté implicado el agente de carga grande, ¿no? Y la SUNAT lo que hace es que esa carta fianza, de ahí se cobra. Le dice al banco, banco, tengo acá esta garantía, necesito cobrarla. El banco va a voltear y dice, un momento, cliente, hay este problema, y el cliente le va a decir sí o no, ¿no? Dependiendo del grado de problema que puede generar. Entonces, cuando normalmente dice sí, ya que se cobre, financieramente esa agencia de carga queda fuera, ¿no? Entonces, a veces para evitar esos problemas, lo que hace, en este caso, el agente de carga sería pagar, ¿no? Evitar que se cobren esa carta fianza, porque si no, financieramente quedan fuera de cualquier crédito que se pudiera obtener. Un tema bastante sensible es eso, ¿correcto? Entonces, eso es una garantía, ¿no? Graficado de esa manera, ¿no? ¿Qué es un contrato de un garante? El garante es el banco, ¿no? Que respalda la deuda, mi deuda, ¿ante quién? Ante la SUNAT. ¿Correcto? Esa es la garantía Jacqueline, visualizada de esa manera. ¿Sí? ¿Se entendió? No, carta de crédito es otra cosa, ¿no? Es una forma de pago, jóvenes. La carta de crédito es una forma de pago directo entre un vendedor y un comprador. Ahí interviene una entidad bancaria, mayormente un banco, ¿no? Banco A con un banco CJ, por ejemplo. Allinson tiene su empresa aquí en el Perú y le vende a México, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el tema de pago, por ejemplo, Allinson? Allinson tiene cuentas en el banco de crédito y le dice, quiero pagar mediante una carta de crédito. ¿Ya? Quiero pagar mediante una carta de crédito, ¿no? Lo que yo tengo, perdón, Allinson es la importadora, estoy hablando. Entonces, quiero pagarle allá al proveedor mexicano, pero quiero pagarle mediante una carta de crédito. Listo, le dice el banco BSP, no hay problema. Yo no tengo allá una sucursal, pero sí hay otro banco con el cual nosotros tenemos convenio ahí en México y podemos efectuar ese pago, ¿no? Entonces, es un instrumento de pago de la deuda que tiene Allinson con su proveedor mexicano, en este caso, ¿no? Y va a efectuar ese pago con un banco allá mexicano, ¿no?
Usted le va a entregar esa carta de crédito, ¿no? Entonces, una vez que entregue esa carta de crédito, el cliente mexicano allá la va a hacer efectivo el pago, ¿no? ¿Por qué se hace por qué se pone eso a cotación? Porque es un instrumento que, por ejemplo, Alison no dispone de dinero en el momento, pero sí el banco le va a cobrar por esa carta de crédito, ¿no? Le va a cobrar una comisión, pero es directo, es entre cliente y vendedor, ¿no? Aquí no interviene un tercero, solamente son dos partes. Interviene el banco porque el banco finalmente es el que va a trasladarle al cliente, perdón, al proveedor allá en origen el documento, nada más, ¿no? Es alguien que va a servir como, entre comillas, mesa de partes, ¿no? ¿Sí? La garantía sí es diferente, ahí sí hay un tercero. ¿Sí? ¿Alguna duda? Así es. Algo así como dice Al, ¿no? Y efectivamente. Por eso es carta de crédito. Perfecto. Esto vamos a dejar aquí de compartir. Vamos a ver si pantalla está abierta. Aquí documentos, importantes. Incoters. Listo. Vamos a ver los Incoters 2020, ¿no? Vigencia a partir del 1 de enero de este año, los Incoters, ¿sí? A ver, ¿qué son los Incoters? Dos, conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que permiten acordar, dice, los derechos y obligaciones del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales. Se olvide, conjunto de términos y reglas que permiten acordar derechos y obligaciones tanto del vendedor como el comprador. Es decir, ¿no? Quien está en el exterior como quien está aquí en el Perú. Por ejemplo, yo soy un importador, ¿no? Yo soy el cliente y allá en el extranjero, en México, hay un vendedor. ¿Qué hago mediante estos 5 Ts? Nosotros acordamos los derechos y obligaciones que tenemos los dos, ambas partes, ¿sí? De acuerdo al Incoterm que se escoja para la operación. ¿Sí? ¿No? Un poco de historia con el tema de los Incoterms, ¿no? Los términos de venta internacional traducidos al castellano, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, que es la ICC, los creó en el año 1936, ¿no? Agrupa más de 45 millones de empresas en todo el mundo, busca un crecimiento económico sostenible, ¿no? Y normalmente se actualizan cada 10 años, ¿no? A partir del año 90 se han ido actualizando 90, 2000, 2010 y hoy 2020, ¿no? Se van actualizando porque ustedes saben que el comercio es dinámico, ¿no? Entonces también se va actualizando en cuanto a terminología, ¿no? Importancia de los 5 Ts, tremenda importancia que hay en los 5 Ts, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Varias, entre ellas tenemos que eliminar las barreras del idioma, ¿no? Evita malos entendidos, establece de forma clara ciertas obligaciones,
constituyen el instrumento más utilizado en los negocios internacionales. Su uso es aceptado en cualquier contrato, coherencia en un sistema comercial y judicial, y es una guía interpretativa. Ah, profesores, todo eso somos psicoterapeutas, sí. A nivel comercial, ¿no? Al ser unas reglas, ¿no? Y el tener la responsabilidad y los derechos de ambas partes, esto es pactado a nivel mundial, es decir, válido en la China, en Europa, en el África y en América, ¿no? Entonces, no hay nadie así, hable polaco, hable inglés, hable suizo, nadie puede agarrar e interpretar en forma diferente. No hay forma. Entonces, los Incoterm tienen ese lenguaje internacional, ¿no? Desde que se pacta ya se sabe, oye, este Incoterm de acá, ¿no? Su derecho, ¿no? De este Incoterm y su responsabilidad es A, B y C. Aquí y en cualquier país del mundo. Entonces, por eso que dice que elimina las barreras del idioma. Al tener ese Incoterm pactado, eliminamos malos entendidos, no hay problema, ¿no? Es aceptado en cualquier contrato. Entonces, hay coherencia. Ya no, no tendría por qué irme a un tema legal con un proveedor en el extranjero. Yo puedo interpretar de una manera y es distinto. No, hay un solo concepto. Listo. Entonces, no hay aquí que interpretarlo. No, no hay mayor tema aquí, no hay mayor dudas en cuanto al Incoterm. Riesgos de la operación y costos de la operación. Hay riesgos y hay costos, ¿no? Ustedes saben que en cualquier operación siempre hay riesgos y hay costos, ¿no? Riesgo de la operación en el lugar de entrega y los costos de la operación en lugar de destino, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Aquí vamos a ver algunos riesgos. Ahí están. ¿Cuántos riesgos hay? ¿Cuáles son los riesgos? Que se pierda la mercancía, ¿no? Miren ustedes ahí, dos naves en que los contenedores van a estar flotando un momento. Y en el otro, carga terrestre volcada, ¿no? Mercancía se pierde, ¿no? Acá tenemos más mercancía en el mar y en el otro lado mercancía, ¿no? Que se va a caer en el puerto, ¿no? Ya están los contenedores ahí ladeados y a punto de caerse por una mala maniobra, ¿no? Tremendo esos detalles, ¿sí? Ok, listo, joven. Entonces, hasta aquí un momento y vamos a hacer algunas preguntas, algún repaso de lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto, en lo anterior hemos visto los documentos comerciales, ¿no? Entonces, dentro de los documentos comerciales habíamos visto varios. Vamos a efectuar algunas preguntas, pero para ello les doy un minuto para que cualquier duda seguramente la puedan visualizar. Un minuto para que estén atentos a las preguntas, ¿sí?
Listo, jóvenes. Tuvieron su minuto. A ver, vamos a efectuar algunas preguntas y estimo que todos me puedan responder. A ver. Listo. A ver, documentos usados en el comercio exterior. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Cuáles son? Tenemos los documentos comerciales, los documentos de transporte, los documentos administrativos y los documentos financieros. Muy bien, Jacqueline. Muy bien. A ver, está. Alinson. Mencióname algunos documentos comerciales. Ok. ¿Cuál me dijo, profe? Algunos documentos comerciales. Vale, está el tema de lo que es la factura, la cotización, o bueno, ¿sí? Que vendría a ser como la proforma, ¿cierto? Ujú. El tema del certificado de origen y el packing list y la Ok. factura. ¿Alguno de ellos, te acuerdas el concepto? El certificado de origen era como que una constancia digamos, de las ventajas o beneficios, digamos, en cuanto al tema de las preferencias arancelarias. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, Alinson. A ver, gracias, Alinson. Alinson, vamos a desactivar el audio. Listo. A ver, este es para Emanuel. Emanuel. A ver, Emanuel, documento de transporte. Mencióname lo que sepas o te acuerdas de documento de transporte. Ok, ¿qué más? Ese es para vía marítima, muy bien. Ok, aéreo. Ok, I will build. La guía aérea. Muy bien, Manuel. Ok. ¿Qué más, Manuel? De alguno de ellos, ¿me puedes hablar? ¿De alguno de ellos me puedes hablar? ¿Qué importancia tiene usar un documento de transporte, por ejemplo? ¿Mm? Y que todos documentos, no te entendí, todos, ok, una empresa marítima, ¿no? Emite esos documentos. En este caso puede ser como una agencia de carga, por ejemplo, ¿no? Ok, así es, muy bien. A ver, hay documentos, gracias Manuel, hay documentos administrativos, ¿no? Jacqueline, hay, por ejemplo, entre los documentos administrativos, ¿cuáles hay? Están los permisos para mercancías restringidas, certificado de sanidad, certificado de calidad y otras certificaciones. Dentro de esos permisos para mercancía restringida, ¿te acuerdas algo de lo que hablé la clase pasada? ¿A qué se debía? Lo que pasa es que hay productos que cuando ingresan a un país no son para entrar libres, tienen algunas condiciones para entrar. ¿Te acuerdas que di un ejemplo? No. Los celulares.
Está, mira. Ya. Ujú. Los celulares, los medicamentos, las bebidas, los licores, ¿ya? Por citar algo. Ya. Ok, listo, Jacqueline, gracias. Ya. Usted me dice que son celulares, medicamentos, útiles escolares. Hay cantidad. No te preocupes, vamos a ver todos esos productos, ¿no? Son restringidos, productos agrícolas, hay Pero productos. eso más va a dar para lo que es y que tenga contacto con el humano. A ver, hay productos que tienen contacto con la persona humana, necesitan registro. Pero hay otros productos que por su característica necesitan el permiso de todas maneras. Por ejemplo, un aerosol, ¿no? Un aerosol no tiene contacto con la persona, pero tienen componentes que lo que hacen es que necesiten, de todas maneras, por la implicancia, por los insumos que tienen el registro sanitario, ¿no? Ya, porque yo en el tema de certificación de registros sanitarios, cuando yo trabajaba en una empresa, todos nuestros productos sí o sí necesitaban un registro sanitario. Eso se trabajaba con Digemit, se presentaba toda la documentación que Digemit solicitaba. Pero también habían algunos productos que no requerían registro sanitario, que con una carta enviamos a Digemit, consultábamos según las características técnicas que esto tenía, ellos nos respondían sí, no, y dependiendo de eso se tramitaba lo que era el documento para poder sacar la mercadería de aduanas. ¿No? Pero lo que me llama bastante la atención es que hay un producto que se ha querido importar que no es para uso con la persona, sino para ver el tema del agua, ¿no? De los ríos, pero me están pidiendo ese tipo de documento, donde me dice que es mercancía restringida. Por eso es que le preguntaba qué productos en realidad son restringidos en el Perú y por qué. Si gustas, me escribes aparte, me puedes enviar qué producto es en el correo, lo veo sin ningún problema, ¿ya? Y lo que pasa es que va a depender del tipo de mercancía que sea para poder buscar la clasificación arancelaria, es decir, el código arancelario y buscar eso en el arancel de aduana, ¿correcto? Para ver qué restricción tiene y o en el portal del Digemic también, ver qué producto es, ¿no? Entonces, hacemos un match y vemos si efectivamente el producto tiene esa restricción, ¿no? Había mencionado en la clase anterior, parte del ejemplo que te habías indicado, ¿no? Hay ciertas mascarillas, por ejemplo, ¿no? Que hoy uno usa, desechables. Esas mascarillas no necesitan permiso. Pero si hay otras mascarillas desechables, pero son quirúrgicas, esas sí necesitan permiso, por ejemplo, necesitan registro, ¿no? Bueno, nosotros también hemos importado lo que son las mascarillas de 3 pliegues. ¿Ya? Se mandó un comunicado a Digemit si es que requería el registro sanitario para que pueda ingresar a Perú, pero nos respondieron que no, y se ha estado importando sin registro sanitario, pero al momento que llega acá a Perú, sí te piden toda la documentación del extranjero, ¿no? Junto con su certificado de análisis. Ok, solamente hago la aclaración. Para el tipo de mercancía, que en este caso las mascarillas, las quirúrgicas son las únicas que necesitan registro. Las descartables no tienen por qué tener. Las SUNAT no tienen por qué existir. ¿Ya? He tenido casos aquí que lo que sí se exige a la SUNAT es el documento, por ejemplo, si viene de China, un documento que tiene que emitirte la empresa en cuanto a calidad y como en algunos casos no los chinitos, no, la SUNAT no les tiene mucha validez, lo que hacen es emitir un documento desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces sí es válido. Muchas empresas se han demorado en desabonar justamente por ese detalle de ese documento, ¿no? Igual sucede no solamente con las mascarillas, igual sucede con ciertos mandilones, ¿no? Mandiles con guantes, ¿no? Dependiendo si son quirúrgicos, por ejemplo, los guantes blancos que tienen un polvillo blanco por dentro, eso necesitan registro.
En cambio, los otros guantes que son normalmente de coloración celeste o azul, esos no, ¿no? No Los de necesitan. nitrilo. Así es, ¿no? Por citar algunos. Ok. Listo, Jacqueline, gracias. Hemos compartido parte de lo que Jacqueline hace y también parte de lo que en algún momento nosotros hemos visto como asesoría también, ¿no? En ciertos detalles. ¿Ok? Documentos financieros, Alison, ¿no? Garantía bancaria, ¿te acuerdas qué era una garantía? Sí, era garantía bancaria, la última, ¿no? Explicó como que era una carta que emitía el banco en el que yo o sea, soy cliente, y que la idea era que esta carta se le entregara a la SUNAT como constancia de que realmente puede adquirir la mercancía y luego pagarla. Uh-huh. Ok, interviene en una garantía, interviene, acuérdate, tres, ¿no? Tres personas jurídicas intervienen. Un garante, un acreedor y un inversor, ¿no? ¿Sí? Ok, Ok. entonces sería que yo soy la persona que va a comprar el producto, o sea, me acerco al banco, el banco me da la carta y yo se lo presento a la SUNAT para que la SUNAT me dé el ok y luego con esto pueda tramitar con la tercera persona. Correcto. En ese caso, cuando es un ejemplo de esa manera, ¿no? Que también es una garantía. Acuérdate que es en este caso estamos hablando de documentos en el comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, una garantía, ¿qué es finalmente? Un documento en el cual yo sustento, ¿no? Un documento con el cual sustento una deuda futura que pudiera haber, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando van a alquilar un departamento no dicen, por favor, denme un mes de adelanto, ¿no? ¿Qué cosa es un mes de adelanto? Es una garantía finalmente, que se va a quedar ahí hasta el momento que ustedes abandonen el lugar. ¿Para qué? Para cubrir cualquier futuro daño que pueda ocasionarse, ¿no? ¿Sí? Listo. Muy bien. Habíamos visto eso en lo que son documentos de transporte. Muy bien, jóvenes. Retomamos lo que es el Incoterms donde hemos quedado, ¿correcto? Entonces, habíamos indicado también que el tema de Incoterms son reglas y condiciones que tienen que ver en el comercio internacional para ver qué responsabilidades y derechos entre vendedor y comprador, entre ambas partes. Importancia de los Incoterms, que es un lenguaje universal, evita malos entendidos, ¿no? Son un comercio transparente que hay ahí, ¿sí? ¿Ok? Riesgos que hay, sí, infinitamente. Si en el comercio exterior, si uno trae carga aérea, carga terrestre, carga marítima, hay riesgos que pueden ver. Entonces, uno pacta el Incoterm casualmente para minimizar esos riesgos que puede haber. Para que lo vayan entendiendo, poco a poco ustedes van a ir visualizando las diapositivas y van a ir entendiendo lo que está en la pantalla, ¿no? Miren, esos contenedores que están en el aire se van a perder. Sí, se van a perder, lógicamente, pero de acuerdo al Incoterm que ustedes han pactado como clientes, esos riesgos los van a tratar de minimizar, ¿no? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver, para que ustedes vean. Profesor, mire lo que está a la derecha, ahí está eso, contenedores a punto de caer. Imagínense que fueran electrodomésticos, que fuera material de vidrio, que fuera arroz, azúcar, se rompe, se cae esos productos, malogrados. Por ahí se salvarán uno que otro producto, pero finalmente son mercancía que va a tener problemas, ¿no? ¿Sí? Espero que no tengan más adelante ningún problema con eso. La verdad que es terrible.
con el tema deportivo hablamos al final, ¿ya? Ahorita es pura clase, igual hacemos nuestro comentario de todas maneras. ¿Sí? A ver, ¿de qué no se ocupan, dicen los Incoterm? No se ocupan de 6 puntos, ¿no? Dice, no se ocupan de las especificaciones de las mercancías, del momento, lugar, método de divisa o pago, recursos jurídicos, consecuencias relacionadas con incumplimiento de obligaciones contractuales, de sanciones o de aranceles, ¿no? De eso no se ocupa, porque son temas ya comerciales entre el comprador y el vendedor netamente en temas y formas de pago, ¿no? Hay especificaciones de la mercancía, no tiene que ver nada el Incoterm. El Incoterm son reglas y condiciones, no tienen nada que ver con la mercancía, porque finalmente yo le voy a comprar la mercancía allá a mi proveedor en Estados Unidos y yo tengo que decirle, mira, ¿sabes qué? Necesito estos celulares, tal dimensión, tal marca, tal modelo, tanta cantidad de memoria, ¿no? Eso no está especificado en el Incoterm. En la forma de pago tampoco. Yo voy a pagar en dólares y nos ponemos de acuerdo, carta de crédito. Tranquilo, ¿no? Los aranceles es de acuerdo a cada país. Ahí no tiene nada que ver el tema de Incoterm. ¿Sí? También no ve los Incoterm lo que son prohibiciones. Eso es ley en cada país, ¿no? La reglamentación en cada país que hay. ¿Sí? ¿Ok? Derecho de propiedad, fuerza mayor o la excesiva onerosidad, sistema, lugar o legislación para controversias y transmisión de la propiedad, posesión de la mercancía, ¿no? Fuerza mayor, si hay un tema de fuerza mayor, ¿qué es eso? Es fuerza mayor, no tiene que estar marcado ni encontrar para nada. Propiedad intelectual, ley en cada país, todos los países no son iguales, tienen diversidad de legislación, ¿no? Si hay controversias, de acuerdo a cada país se aplicarán, y lo que es la posesión de la mercancía. Todo eso anterior que está, se tiene que precisar, lo he dejado ahí en blanco, pero se tiene que precisar en un contrato de compra-venta internacional. ¿Sí? Cuando uno hace una compra de una mercancía que quiere traer, por ejemplo, los Estados Unidos hacia acá al Perú, quiero comprar televisores, quiero comprar lavadoras, puedo hacer un negocio, entonces tengo que tener en consideración estos puntos y plasmarlos en un contrato de compra-venta internacional, ¿no? Entonces, en el contrato, tenemos aquí punto por punto para no tener ningún problema, ¿no? ¿Sí? En tu país hay arancel A, arancel B, ¿no? ¿Qué legislación hay? ¿Te permite ingresar esta mercancía sin ningún problema o de repente te van a hacer problemas? Ahora, a eso se refiere. Oye, ojo, esto es una marca registrada. Vas a tener que pagar ahí en tu país y vas a tener que pagar, que hice mi cálculo, a eso se refiere con todos esos detalles. Cuando uno va a hacer una compra, siempre hay que plasmarlos en un contrato. Contrato siempre tiene que haber en un documento, tiene que estar detallado. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos documentos que intervienen, ¿no? En el contexto del comercio exterior, una carta de crédito, documento de transporte, packing list, certificado de origen, certificado sanitario, entre otros documentos. ¿Se acuerdan de la carta de crédito? Ahí está, miren, jóvenes, una carta de crédito, ahí en su pantalla.
La pueden visualizar, del Megabank Corporation, ¿no? De beneficiario está en inglés, lógicamente, porque en las operaciones comerciales internacionales, mayormente el idioma es el inglés, ¿correcto? Ahí tienen ustedes una carta de crédito. En la siguiente página tienen el documento de transporte, ¿no? Lo que es el Bill of Lading, por ejemplo. Ahí está. Tienen ahí el packing list y el certificado de origen, también lo tienen ahí, ¿no? El packing list o lista de empaque, ¿no? La descripción de la mercancía, cantidad y peso, ¿no? Y en el certificado de origen, ahí que acredita el origen de donde venga la mercancía. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Oh, muy bien, Alison. Emanuel, Jacqueline. Emanuel, Jacqueline. Muy bien, Jacqueline. Excelente. Ok. Esta es una gran interrogante que muchas veces uno se hace, o muchas veces se ha hecho, y se harán seguramente algunas empresas, ¿no? ¿Cómo escoger el Incoterms, ¿no? Entonces, ¿qué vendo? ¿A quién vendo? ¿Dónde vendo? ¿Qué método de transporte es el más apropiado? Mis posibilidades en cuanto a transporte y seguro, ¿cuáles serán? ¿He dado las condiciones correctas en mi proveedor en relación al embalaje? Me pregunto. Tengo que asegurarme de que todos los implicados son conscientes de sus derechos y obligaciones. Y en el caso de que el Incoterm tenga seguro, ¿he escogido el seguro correcto? ¿Tengo que ampliarlo? Entonces, muchas son las preguntas y seguramente que las respuestas no pueden ser únicas para cada empresa. Cada empresa es diferente de otra. Por tanto, el Incoterms en la empresa donde trabaja Alison va a ser diferente a la que trabaja Jacqueline o diferente donde trabaja el amigo Emanuel, ¿no? No siempre van a ser los mismos y se van a diferenciar en muchos aspectos. Van a diferenciarse en el tipo de mercancía, van a diferenciarse en el grado de envío, cada cuánto tiempo envían la mercancía, van a diferenciarse en el valor de la mercancía, si es un insumo, un producto terminado, ¿no? Entonces, eh, es una mercancía que tiene inestabilidad aquí, una mercancía ya es producto terminado, sí, aquí hay inestabilidad, no hay que asegurarla. Entonces, todas estas preguntas hay que visualizarla en un contexto amplio, ¿no? Entonces, en base a ello, en toda esta metodología, seguramente que la empresa habrá hecho una medición de sus riesgos y de sus cálculos, de su costo, de su rentabilidad, ¿no? El departamento de comercio exterior, el departamento de compras, ¿no? Según sea el caso, departamento de logística, seguramente a nivel de analistas, con la gerencia, con los supervisores, le indicarán al dueño, ¿no?, de la empresa o gerente general, uno de los Incoterms que nos conviene, que son usados, es A y B, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar el Incoterm FOG y vamos a usar el Incoterm SIF, por ejemplo. ¿Por qué? Estas son las razones. Listo, vamos a usarlo, ¿no? Entonces,
siempre se acota las preguntas y las respuestas son variadas. No hay una varita mágica como para decir, para la empresa, este es el Incoterm y para esta otra, la diferencia. Entonces, son contextos diferentes y sí hay que analizar a cada uno de forma independiente. Y si se puede llegar a obtener una respuesta eficiente para cada uno, ¿no? Hay que analizar la información y poder indicar lo que pueden ellos conllevar a obtener un Incoterm o más de uno en forma correcta. ¿Sí? Ok, entonces, hay varios Incoterms, ¿no? Hay 11 Incoterms que son usados una parte para cualquier medio de transporte y hay otros que son usados solamente en la vía marítima, ¿no? Entonces aquí tenemos, hay 7 que son usados para cualquier medio de transporte y hay 4 para ser usados en vías marítimas, ¿sí? Ojo, no es, aquí está detallado sus siglas, lo que significa en inglés y al costado, ¿no? Lo que es en castellano. No es que se van a aprender la palabra en inglés. Lo usual y normal en el comercio exterior es que lo que uno se aprenda primero son las siglas y ya después con el correr del tiempo va uno a saber el significado, ¿no? Entonces, tranquilo con la pronunciación en inglés. Lo básico aquí es saber la denominación, no en concepto propiamente, sino las condiciones de responsabilidades que se tiene en cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se dice S-word, su diminutivo es la E, la X y el W. Y quiere decir en fábrica. ¿Qué es en fábrica? Para poder acotar, por ejemplo, y lo vamos a detallar cada uno, pero así como ejemplo. Es decir, cuando yo, por ejemplo, soy el cliente peruano y voy a comprar, por ejemplo, voy a comprar lámparas en Miami, ¿no? Entonces, pero yo voy a comprar las lámparas en la fábrica ya en Miami, ¿no? Yo me voy a encargar de toda la operación de aduana desde Estados Unidos y acá Perú, tranquilo, yo no me quiero hacer problemas. Yo le digo a mi proveedor allá en Miami, oye, yo lo único que quiero es este lote de lámparas determinado y que cuando lo tenga lista me avise. Yo veo cómo lo saco de tu fábrica y cómo lo traslado acá al Perú. Ya es otro tema. Eso es SWOR, eso quiere decir en fábrica. Lo vamos a detallar a cada uno. Pero para que sepan ustedes ahí cómo son las denominaciones. FCA es Free Carrier, lo que se dice libre transportista. CPT, Carriage Pay To, porte pagado hasta. CIF, Carriage in Insurance Pay To, transporte y seguro pagado hasta. El otro es DAF, Delivery in Place, entregado en un punto. El otro es Delivery in Place on Road, mercancía entregada y descargada en un lugar acordado. Y DDP, Delivery Duty Pay, aranceles de entrega pagada, ¿no? Entonces aquí tenemos 7. SWOR, FCA, CPT, CIF, TAF, TPU y DDP. Esos se usan, estos Incoterm, para cualquier medio de transporte. Si yo quiero traerlo vía marítima, vía terrestre o vía aérea. ¿Sí? ¿Ok? Y estos 4 son usados netamente para marítimo, vía marítimo, ¿no? Tenemos el FAST, FOB, CFR y CIF. Tenemos el Free Alongside Chief, libre al costado del buque. Free on Board, libre a bordo. Cost and Freight, costo y carga. Y Cost Insurance and Freight, costo, seguro
Insurance and Freight, ¿no? Fueron los dos primeros y siguen siendo los dos más usados en el comercio internacional. Por eso ya estoy un poco mareado con el inglés. Tranquilo. Ya saben ustedes que también en el tema del comercio exterior, mínimo tienen que tener su inglés técnico básico, ¿no? Aquel que quiere ya de repente saber un poco más o entrar al departamento, por ejemplo, de logística, de comercio exterior, ¿no? Seguramente que va a tener que ampliar su inglés, ¿no? Un mínimo un inglés intermedio, porque ahí va a haber seguramente conversación vía correo con el proveedor, ¿no? Entonces, ahí el inglés va a ser básico, ¿no? Ahora, estos Incoterms han cambiado este año. Justamente el 1 de enero del 2020 están los Incoterms 2020. A diciembre del año pasado eran los Incoterms 2010, porque fueron cambiados el año 2010. Es por eso que se le denominaba Incoterms 2020, ¿no? A partir del 1 de enero de este año, Incoterms 2020, y hay 4 cambios sustanciales muy importantes, ¿no? Antes de entrar a detallar esos cambios, quisiera saber si hay alguna pregunta en cuanto a los Incoterms, la denominación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, en una factura comercial solamente hay un Incoterms, no pueden haber más. Y vamos a verlo acá. Una factura comercial. Igual se los voy a enviar, lo voy a colgar, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, acá está. Donde está mi video, yo lo voy a mandar. Aquí está. Dice FOB, ¿no? El Incoterm FOB. Aquí. En la factura comercial es donde van a figurar los Incoterms. Solamente tiene que haber uno, porque es el Incoterm pactado, ¿no? A ver, me mencionaba algo más, Alinson. Independiente si es solo, es posible, uno es lo que estamos viendo, sí, o sea, el Incoterms solamente es uno y va a estar en una factura comercial, ¿no? Puede haber uno. Este que está en la pantalla puede ser usado en aéreo, en marítimo, en terrestre, cualquiera de estos 7, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que mayoritariamente, a pesar de que se pueden usar en cualquier medio de transporte, son usados solamente para vía aérea. Por ejemplo, lo que es el Incoterm CPT y el CIF, mayoritariamente en el 99.9% son usados para vía aérea. Ustedes cuando vean una factura internacional aérea, van a encontrar Incoterm CPT o van a encontrar CIP, ¿no? Cuando vean un documento de transporte marítimo, van a encontrar el Incoterm CFR o CIF. Nunca lo van a encontrar estos requisitos. Es un detalle que hay en el comercio internacional, ¿no? Ya seguramente hay un tema de costura. Pero en lo formal, estos 7 es para cualquier medio de transporte, ¿sí? Y estos otros 4 están aquí, son usados solamente y exclusivamente para vía marítima, ¿sí? FAST, FOB, CFR y CIF. ¿Correcto? Ok. Entonces, hay cambios sustanciales en estos 5 casos, ¿ya? Entonces, estos cambios voy a mencionarlos más adelante, ¿ya? Para que me puedan entender. Cuando termine de encontrar, ustedes me van a, yo voy a ver el de los cambios para que puedan entender, ¿sí? Hay un gráfico que es mayoritariamente explicativo,
¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que a su lado izquierdo está el vendedor y a su lado derecho está el comprador. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren el cursor, venme el cursor, no despegue los ojos del cursor, ¿ya? Aquí está el vendedor y aquí está el comprador, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, aquí están los Incoterm que hemos mencionado, SGOR, FCA, FAC, FOC, hasta el DDP. A medida que este Incoterm vaya avanzando de izquierda a derecha, las responsabilidades van a cambiar, ¿ya? De ambas partes. Por ejemplo, cuando el comprador, valga la redundancia, va a comprar la mercancía SGOR, prácticamente va a ser la responsabilidad de él, del comprador, de llevar la mercancía desde aquí hasta su local, hasta su fábrica, hasta aquí, hasta su fábrica, de él, de aquí, del local del importador. Miren ustedes, ojo, vuelvo a decir, desde la fábrica del vendedor, el comprador está comprando SGOR y va a ser su responsabilidad cada paso, miren ustedes, ¿no? Cada paso. Esto es el depósito, esto es el puerto, esto es el buque allá en el extranjero, y el buque después va a llegar aquí al Callao, va a llegar al puerto del Callao, se va a ir a un depósito y recién de ahí va a ir a mi local. Todo ese trayecto que hay es responsabilidad del comprador, ya que ha pactado el Incoterm SGOR, ¿no? Miren ustedes, todo ese trayecto, ¿sí? Pero si el comprador pacta Incoterm FCA, un pedazo de esta operación va a ser responsabilidad del vendedor. Si el comprador pacta, por ejemplo, o, ¿no? Solamente será responsabilidad del comprador desde aquí hacia adelante. Ok, Manuel, eso conforme vayamos viendo los Incoterm, vamos a ir viendo el tema de responsabilidades y obligaciones. No hay problema, ahorita conforme vayamos explicando, lo vamos a ir viendo, ¿no? De acuerdo al Incoterm, eso va a ser, ¿ya? Y ustedes van a ver cada concepto de los Incoterm. Lo que quiero es para que tengan ahorita la generalidad del concepto que estoy hablando, para ir uno a uno explicándolo, ¿ya? Entonces, habíamos indicado, por ejemplo, si el comprador compra Incoterm FOB, la responsabilidad parte de aquí hacia su local y la responsabilidad hacia atrás, hacia la izquierda, ¿de quién es? Del vendedor, ¿no? Por ejemplo, si el comprador compra con Incoterm DAP, será responsabilidad del comprador desde aquí hacia su local solamente. Y hacia atrás, la responsabilidad mayor es del vendedor, ¿no? En resumen, ¿qué hacemos con este gráfico? ¿Qué es lo que quiero explicar? Es que a medida que el Incoterm va a avanzar de izquierda a derecha, la responsabilidad del vendedor va a aumentar y la responsabilidad del comprador va a disminuir. ¿Correcto? ¿Se entendió la explicación? Excelente. Lógicamente que al aumentar la responsabilidad,
que va a aumentar también su costo, ¿no? Pero para eso ya el comprador ha tenido que analizar las preguntas anteriores, ¿se acuerdan? Que Incoterm pacto. Entonces ya el comprador ha agarrado, ¿y qué ha hecho? Ha agarrado su calculadora y comenzado a sacar sus costos, ha comenzado a sumar. ¿Para qué? Para ver tu rentabilidad, ¿no? En base a ello, ¿qué Incoterm voy a pactar? Mi mercancía es producto, como le dije, terminado, ¿no? Ya tiene inestabilidad, no tiene, entonces voy a ver qué Incoterm pacta. Entonces, si pacto Incoterm FO, ya yo voy a saber qué costo adicional voy a tener. Y en base a ello voy a pactarlo, pero ya sé que mi responsabilidad es aquí. Ahora, si yo pacto CIF, mi responsabilidad va a ser un poco menor, pero me va a costar más. Va a ser mayor la responsabilidad del vendedor y el vendedor, lógicamente, es el que se va a cubrir, ¿no? Va a cobrar más. ¿Correcto? Entonces, de izquierda a derecha, las responsabilidades se van trasladando, entre comillas, ¿no? Entonces va a ser más responsabilidad del vendedor y menos del comprador. ¿Correcto? ¿Ok? Listo. Entonces, ese es el gráfico y eso es lo que quería explicarles para que se dé un entendimiento. Y ahí pasamos ya a explicar cada uno de ellos, ¿no? Para una mejor acotación. Y indicamos, por ejemplo, Incoterm es Word en fábrica. ¿Qué es aquí? Hay una mínima obligación para quien vende, ¿no? Dice, en cuanto a la entrega, puesta a disposición del comprador de las mercancías en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado. El vendedor no tiene nada que cargar. Si lo hace, es riesgo y expensas del comprador. No hay transporte, no hay seguro, es decir, no hay obligación de poner ninguno de ellos. Utilización con cuidado, solamente meramente informativo. Adecuado para el comercio nacional, el vendedor no está obligado a organizar el despacho de exportación. Listo, entonces, resumimos una mínima obligación del vendedor y donde se entrega, se pone a disposición del comprador de las mercancías en las instalaciones del vendedor o en un lugar designado por él. Es decir, terminé de fabricar las lámparas, yo soy el vendedor que está en Estados Unidos y le dice al peruano, ya están las lámparas, mándalas a recoger por quien tú creas conveniente. Ahí están. Listo, te las pongo ahí en el almacén. Ni siquiera yo soy responsable de cargarlas. No, nada. Yo las coloco ahí nada más. Y superviso que te la lleves, nada, no. Ya ven, el cliente peruano ya tendrá que ver a quién contrata, qué el transporte, qué cuadrilla, qué estiva, para que la carguen a su camión y se la lleve pues al aeropuerto o al puerto según el medio que vaya a enviarla, a trasladarla, ¿no? Entonces, responsabilidad del vendedor, así, chiquitita nada más, es dejarla ahí y que ellos se la lleven, no hay más. Esto, una mínima obligación que hay. Ese es el Incoterm, es Word, joven. Van a ver también Incoterm, ¿es usado? Sí, es usado. Algunas empresas usan ello, ¿no? Poco, pero sí es usado el Incoterm. ¿Sí? Segundo Incoterm, FCA o franco transportista. Ah, ¿cómo es esto? La entrega, en cuanto a la entrega, el transporte
transporte a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado, ¿no? ¿Sí? Dice, en cuanto al contrato de transporte, dice, el comprador puede contratar al vendedor si lo solicita el comprador, o si en la práctica el comprador no da instrucciones en ese sentido. No hay obligación de seguro, no hay información sobre seguridad, ¿no? El despacho de las mercancías dice si es que hay autorización oficial o no, los trámites aduaneros no son necesarios. Resumimos, la entrega al transporte o a otra empresa designada por la empresa compradora en las instalaciones o en un lugar designado. En cuanto al contrato de transporte, si el vendedor lo quiere, lo pone, pero ¿quién es responsable? El comprador. No es obligación del vendedor colocar el transporte. Por ejemplo, vamos a entregar el transporte en un almacén. ¿Qué tiene que hacer el vendedor? Dejar las mercancías en el almacén y entregárselas, ¿no? Pone, por ejemplo, el comprador pone la unidad de transporte y ¿qué hace quien vende las mercancías? El vendedor sube las mercancías en la unidad de transporte que ha colocado quien va a comprar. Nada más. Eso es. Ahí. Esa es la diferencia con el SWOT, ¿no? Hay una responsabilidad adicional ahí, pequeña, pero adicional a quien vende. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este Incoterm o el anterior? Sobre el SWOT o el FCA. Claro, como el agua. Muy bien. El tema de los 5T recae con quien compra, se tiene que poner de acuerdo. A ver, en el vendedor, yo compro, por ejemplo, yo voy a comprar, el peruano va a comprar mercancía, ¿no? Al extranjero. Finalmente, yo pongo las condiciones, yo quiero comprar FOC, yo quiero comprar SIF, yo quiero comprar el Word. El vendedor, tranquilo, le dice, sí, no hay ningún problema, pactamos el Incoterm que desee. Finalmente, yo voy a pagar el Incoterm que yo deseo. Si es al revés, hay un vendedor peruano al extranjero, el cliente determinará qué Incoterm quiere. En resumen, quien va a comprar va a determinar qué Incoterm va a querer, ¿no? Si hay algún vendedor que dice, no, yo tengo dentro de mi política es vender Incoterm, es solamente SIF, por ejemplo, yo vendo Incoterm SIF, ya queda en potestad del cliente peruano que acepta esas condiciones. Finalmente, como les digo, quien va a asumir ello es quien va a comprar. Yo no quiero asumir riesgos, voy a contratar TDP. Voy a contratar todo, voy a pagar todo. Ya, toma empresa mexicana, cóbrame lo que desees, pero acá, yo no me, tú eres responsable de todo, yo no quiero saber nada. Listo. Y ahí la empresa mexicana se encargará, pero le ha pagado, le ha cobrado bien por ese servicio. ¿Sí? Lo contrario es, yo, empresa peruana, solamente te voy a pagar lo que está en la pantalla. Me avisas, recojo la mercancía de tu local
y va a ser mi responsabilidad. Ya yo me voy a ahorrar, voy a contratar empresas allá en México, aquí yo voy a hacerle el contrato y me voy a ahorrar según yo ya he hecho mis cálculos. Porque si lo compro FOB, tú vas a poner el agente aduanal y no me va a convenir porque me cobran muy caro lo que tú escoges, ¿no? Algo así es el detalle. ¿Sí? Eso es en cuanto a quién escoge el Incoterm. Porque tenemos un tercer Incoterm que es el transporte pagado hasta mayoritariamente este CPT, como les dije, es usado en la vía de transporte aéreo, mayoritariamente usado. Dice, entrega cuando el vendedor pone las mercancías en poder del transporte contratado de acuerdo con la fecha o el plazo acordado. El transporte es por cuenta del vendedor, no hay seguro acá, ¿no? Vendedor carga y descarga según el contrato de transporte de las mercancías. Si hay una inspección previa al embarque, lo asume el vendedor de costo, ¿no? ¿Ok? El riesgo de cualquier retraso en el transporte es soportado por el comprador. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo o cuál es la responsabilidad? Recae en el vendedor, porque el vendedor finalmente es el que contrata el transporte internacional, ¿no? Por ejemplo, si viene vía marítima, él es el que va a ver con qué buque se va a llevar la carga. Pues, si es aéreo, va a contratar a la empresa línea aérea que se va a llevar la carga. No hay seguro acá, no cubre seguro. ¿Sí? Yo te voy a entregar la mercancía en el avión o te voy a entregar las mercancías en el puerto, ¿no? ¿Sí? No hay aquí seguro o transporte pagado hasta. Esa es la denominación, ¿no? ¿Qué más? Puede usarse más de un transporte. Por ejemplo, si viene una mercancía de la China, normalmente viene mercancía en un buque hasta el canal de Panamá y del canal de Panamá hace un transbordo a otro buque y ese otro buque recién lo trae aquí al Callao, ¿no? A ver, una pregunta. Solo la entrega hasta el aeropuerto o puerto designado por el comprador, ¿no? Según hayan estimado. Si es aéreo, pues viene de Estados Unidos, viene por la parte este, Miami, Florida, ya entrégamelo en el aeropuerto internacional de Miami, ¿no? Si viene de Canadá, oye, necesito que me entregues en Vancouver, ya listo, en Vancouver, de acuerdo al que designen ellos, ¿no? Y nos vamos a quedar aquí explicando el CIP, mayoritariamente usado en las vías aéreas, ¿no? El transporte inseguro pagado hasta, se le llama, ¿no? La entrega es tal cual como si fuera el Incoterm CPT. O sea, es el transporte va por cuenta del vendedor. Pero la diferencia es que también va a sumar aquí un seguro. Quien contrata el seguro es quien vende, va a contratar el seguro. Y va a contratar un seguro aquí hoy contra todo riesgo, es decir, con la cláusula más alta, que es la cláusula A. Cuando uno pacta el Incoterm CIP, se va a contratar a la mercancía asegurada con la cláusula A. ¿Sí? Es decir, un seguro que cubre todo el traslado de la mercancía desde origen hasta aquí, hasta destino. ¿Sí? ¿Ok? Ok, jóvenes, vamos a quedarnos aquí en esta pantalla. ¿Ok?
para continuar ya en la próxima clase. Pero antes vamos a ver el tema de la asistencia el día de hoy. ¿Ok? No se vayan todavía. A ver, ha estado Alison, ha estado Jacqueline y ha estado Emanuel. Ya guardamos la asistencia. ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No se olviden de darse un pequeño tiempo de ver o leer el material que está ahí, lo que al menos hemos visto hasta el día de hoy. ¿No? Traten de repasar al menos unos 30 minutos lo que hemos visto el día miércoles, lo que hemos visto el día de hoy. Repásenlo, siempre es bueno, ya para que no la mente es frágil, porque de aquí nos vamos a ver hasta el próximo miércoles, ¿no? Entonces, la mente es frágil y nos evitamos ese detalle. ¿Ya? Entonces, hay un... A ver, está aquí. Aquí está en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que Jacqueline tenía una consulta puntual, si gusta la pueden hacer y tratamos de ahí de darle algún soporte en el particular. ¿Sí? Ok, jóvenes, a cuidarse, por favor, la salud, ¿ya? Dios mediante, nos estamos viendo el próximo miércoles. Y jóvenes, un fuerte abrazo, lástima que el Perú no pudo hoy día en la parte deportiva, pero ya quedará para una próxima revancha. Así es. Así es el deporte, joven. A veces se gana, a veces se pierde. Listo. Ahí está. Sí, no hay problema. Se puede escribir ahí a lo que está en la pantalla. Listo, jóvenes. Un fuerte abrazo. Cuídense.